Saludos amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles, hoy es miércoles 19 de octubre del 2022. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, lo que siembras cosechas. Ahorita comentaremos un poquito de cómo, de tan feo que va el asunto este de mantequilla y compañía, que lo habíamos advertido, era cuestión de tiempo. Le hice un cálculo económico los otros días, le dije cómo era la cosa y bueno, ahí está. Pero, ¿qué hacer? Usted le dice la cosa a la gente y si le entienden y si no le entienden. El superintendente habló, todo el mundo ha hablado, y la gente quiere llevarse de su perchería, coger los mangos bajitos, y los mangos bajitos son los verdes. 25 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, sensación térmica de 25 grados, ya está fresquecito. Ahorita arranca el solazo, pero está fresquecito. Bien, primera plana del Listín Diario, piden a los haitianos armarse de machetes. Eso es lo que ellos saben hacer, destruir, quemar, incendiar. Salvajismo total. Y ayer les comentaba, los rusos y los chinos, que parece que no entienden, que son tribales ahí, que no se ponen de acuerdo porque son todos diferentes. Uno no lo sabe, pero ellos sí se distinguen. Pregunten en una construcción para que usted vea que el varillero controla a los otros, que el que pone los cementos controla a los otros, y son diferentes, y no se juntan porque son diferentes. Y uno no lo entiende eso, pero eso es así. No se ponen de acuerdo, y entonces hablando Rusia de precipitado. Oye, precipitado, vamos ahorita a entrar en detalle. Pero nada, primera plana del Listín, piden a los haitianos armarse de machetes. Villamella en virtual toque de queda, la delincuencia arropó la zona norte de la ciudad capital. Ha habido muertos, ha habido ahí los negocios cerrados, bueno, como si fuera un estado de sitio. Hubo un rebú en un colmado a las 11 de la mañana de un problema de terreno, algo así, mataron 3, hirieron 5, hubo una batalla campal. Después de eso ha seguido también la situación. Y entonces uno dice, pero que en Sabana Perdida, en qué sé yo quién, por ahí, el tipo sacó una pistola, entonces dice, pero ¿y qué? Aquí anda todo el mundo armado. En Gemegril ahí, en la Gustavo Mejía Ricard, un sitio ahí, Moca, de esos que se meten para allá adentro, que tú pasabas por ahí, nada más ves los carros y tú dices, ahí no me meto yo, eso huele raro, eso está Moca ahí. Con pistola, el tipo saca, entra a tiro, el otro saca, ahí está todo el mundo, vaqueros. El oeste, el salvaje oeste, allá cansa, llevando las vacas, y uno, un caballo ahí, los vaqueros, Guayater. Uy, otro lío que uno no acaba de entender, uno a veces no se quiere poner paranoico con ese tipo de situación, pero a cada rato le preguntan, me dice mi hija, papi, ¿qué ha habido de los desaparecidos? Había un piquete en el palacio de que 120 y pico desaparecidos y no se dice nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Como que algo huele raro en Dinamarca. Villamella en virtual toque de queda, los haitianos, el reclamo de las investigaciones con los desaparecimientos, eso de los desaparecidos, y hay que andar moscas realmente. Y por otro lado, Diario Libre, primera plana, Colegio Médico Dominicano declara la guerra abierta a las ARS y ordena desafiliarse de la ARS Universal. Rusia y China trancan el debate sobre Haití en la ONU, lo que analizábamos ayer, que no entienden o estarán apostando que se arme un maldito lío aquí en la zona del Caribe por sus intereses geoestratégicos. Les analicé ese tema ayer, ¿no? Profusamente. Bueno, no espero que no sea eso. El censo viene con opción de identificar al grupo racial. Claro, imagínate tú, Pavel Lisa dirigiendo una vaina ahí, han metido ese grupo de prohaitianos que son los que están enquistados en todas las instituciones.
Ahorita andamos nosotros que tenemos que reconocer y nos parece la ONU y nos parecen todo y nos meten los dedos en los ojos. Porque nosotros somos los que estamos dando papaya, pero si dormimos con el enemigo, sí que lo tenemos adentro. La cosa que se firmó ese de que está Lozano ahí de migración y la anterior a tipa que estaba ahí en migración, firmaron una cosa de los campamentos refugiados, de cómo nosotros tenemos que aceptar haitianos aquí refugiados. Están por ahí esos documentos. Ah, pero entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es? ¿Atrás o en la espalda? Ajá. No le puede pedir peras al olmo. Incertidumbre en el sur de Valle Nuevo. Se incrementan los casos de los niños con influenza, ya no es el COVID, ahora la influenza, y mata muchísimos en Estados Unidos. Esa gripe mala, esa influenza acaba con muchísimas personas. Ay, se ponen vacunas. En mi casa se la han puesto. Yo nunca me he vacunado de la influenza, verdaderamente, y peleo muchísimo con unos necios ahí en los grupos por el cosa del COVID. Yo me puse mis 3 vacunas de COVID y ni me arrepiento ni absolutamente nada. Y andan poniendo que si aquí, que si allá. Murieron más de 600 millones. Eso no se pusieron la vacuna. El MINER trabaja en una nueva estructura de funcionamiento. Vamos al mambo entonces. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Bien. Decíamos, ¿no verdad?, que el Consejo de Seguridad se iba a conocer la decisión que se debe tomar. Los chinos y los rusos dicen que es precipitado, apelan a que se pongan sanciones, que hay opiniones divergentes a lo interno de Haití, digo, lo cual será siempre. Ahí no se van a poner los haitianos de acuerdo, nunca. Ahí hay que imponerles la autoridad y el orden. Pero ellos quieren tratar a los haitianos como si fueran nórdicos, de Islandia, de Dinamarca o de Noruega. Mira dónde han llevado su país, mira la diferencia que hay, nada más lo ves de arriba y ves tú cómo se han comido esa parte de la isla y la diferencia con relación a la nuestra. Y así andan rivalizando este lado también, en las calles, tú ves defecando, orinando, todo ese desastre que vemos. Entonces, bien, el secretario general de Naciones Unidas dijo que los haitianos enfrentan una emergencia dramática y que es necesaria una intervención armada. Está claro eso, está clarísimo. Pero los rusos y los chinos, por eso digo, ¿no será que le querrán armar un lío aquí a los americanos en la zona, en su patio trasero, en el backyard, en su zona de influencia? Entonces, el secretario dice que se necesita una intervención armada para ayudar a la policía. Tienen el puerto bloqueado, las pandillas, los combustibles, no hay combustible, no tienen agua y ahora anda el cólera. Entonces, la propuesta para una misión limitada, o sea, con alcance limitado, para ir utilizando a la policía y fortalecerla y estructurarle una policía para que puedan seguir ellos su camino. Pero mira cómo es que andan ahí con bandera hasta rusa y China en las protestas, porque todo eso está politizado y se lucran de eso. Entonces yo digo, nosotros, República Dominicana, tiene que tomar esas situaciones en el real contexto y enrocarnos, como digo yo. Una misión limitada, de alcance cuidadoso, no perteneciente a la ONU, que sería dirigida por un país asociado. Eso tiene que ser los Estados Unidos. Están Estados Unidos y México preparando el borrador del documento que se debe presentar. Entonces dice la embajadora ante el Consejo que Washington considerará los medios más eficaces para apoyar, habilitar y dotar de recursos directamente a la misión. Rusia dice que se está redactando precipitadamente cuando debió hacerse muchos años atrás. Acabando MINUSTAH, no debió haberse permitido el desastre. Ellos no están conscientes, o quizás están conscientes, y lo que quieren es buscarle un problema a los americanos aquí. Yo creo que nosotros estamos metidos en las patas de los caballos, y los americanos tienen que entenderlo. Me parece que lo están entendiendo. Dice Richard Gowan, analista de International Crisis Group, que todo indica que Estados Unidos liderará la operación. Yo pienso que eso saldrá más de la OEA que de otra cosa.
Entonces, para que ustedes vean, entonces dicen los rusos que es precipitado, dicen los chinos que no se puede porque allá hay gente que está en contra, que el gobierno no tiene legitimidad y ¿qué vamos a hacer? Elecciones, para esperar que se hagan elecciones, para entonces que la nueva autoridad pida a las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que están jugando aquí a la carabelita? A la coloradita, de que pongo esta, pero esta no. Entonces hay que ver. Oigan lo que dice un tal Yanchar Moisés, del partido izquierdista, oigan, el partido izquierdista haitiano. Oye lo que le pide a los que veíamos ahorita. Pide armarse con machetes para la revolución. ¿Revolución a quién? ¿Contra quién? ¿Qué es lo que van a hacer? Es empezar a comprar machetes. Oye en lo que están esa gente. Porque todo lo resuelven así, la violencia, el salvajismo. Pero no solamente eso, identificar las casas de cada ministro. Pero mataron al presidente en su cama. Todas esas cosas deben ser tomadas a pie juntilla y tomadas notas por las autoridades dominicanas y estructurar un instituto aquí, algo que se ocupe de bregar con esa gente y de tener contingencias ante cualquier suceso, y nosotros tenemos que enrocarnos, confiar en la comunidad internacional para nosotros no es una opción real. Nosotros tenemos que confiar en nosotros, en nuestras posibilidades y habilidades y capacidades de regular esa situación aquí y de tomar las previsiones que correspondan en el sentido literal de la palabra, que correspondan. Tenían una protesta frente a la embajada de los Estados Unidos y la reprimieron y oye con lo que salen, identificar las casas de los ministros para mocharle la cabeza, una turba armada de machete. Un comisario en la comunidad de Tapaje fue asesinado a balazo. Entonces los rusos dicen que es precipitada, que hay que esperar que ellos se pongan de acuerdo, que no hay legitimidad, que hay sectores de la sociedad que no. Entonces usted está viendo, no están entendiendo la situación o se hacen los suecos, que me disculpen los suecos, es una simple expresión. Suecia es un país hermosísimo. Se hacen los suecos, se están haciendo los locos, porque Haití no aguanta un minuto más, como dice el secretario de Naciones Unidas, Guterres. Los americanos, Norteamérica, que ordene y arme esa estructura con los países de la zona que puedan dotar de efectivos, prestar efectivos para que se entre ahí con equipos especializados, con fuerzas. Supongo eso habrá de pasar después del noviembre. El 6 de noviembre creo que son las elecciones. Ya arrancaron elecciones adelantadas, votaciones adelantadas, en Georgia, en los Estados Unidos, para las elecciones del medio término. Y eso será realmente en 3 semanas, en noviembre, 6 creo que es, que se harán las votaciones en todos los estados que correspondan. Pero yo supongo que eso habrá de ser a partir de ahí. Dice Bahamas que está dispuesto a enviar tropas. Si CARICOM decide enviar tropas, Bahamas podría incluirlas. Nosotros nunca estaríamos en esas tropas que se manden, porque ustedes saben que los haitianos quieren saber de nosotros y nosotros no les podemos dar excusa. Lo que nosotros tenemos que ocuparnos es de nuestro lado, con las medidas que correspondan, literalmente la palabra correspondan. Ahí está. Señores, crónica de una muerte anunciada, lo habíamos dicho, lo había alertado el superintendente de bancos. Yo le decía, eso es cosa de un día para otro. Si no es hoy es mañana, y si no es mañana es pasado. Digo, él no va a tener cómo devolver ese dinero que recibió, porque ese es un esquema simple, burdo, piramidal, el simple esquema Ponzi. Yo recibo cuarto y con eso le hago un bulto y pago a lo de arriba. Mientras esté recibiendo, pues sigo pagando los intereses que estoy promocionando. Al final se derrumba la pirámide. El castillo de naipes gotea. Pues no hay manera. Él explicaba cómo opera un banco, cuáles son los criterios.
¿Cómo es que se manejan los bancos? Desarrollando proyectos, tienen que colocar dinero. Si lo reciben y no colocan, quiebran, fracasan. Pero si los colocan en proyectos riesgosos o en inversiones de sus asociados, como Baninter, por ejemplo, una RNN, un paquete de radio y emisora, claro, así quiebra también, porque lo que está usando en inversiones de riesgo, joint venture, capitales de riesgos, risk capital. Entonces, eso no es un banco. El banco evalúa los proyectos en donde va a financiar con las correspondientes garantías colaterales. Como cuando tú vas y financias un carro, a ti te ponen ahí un seguro, tú lo pagas, pues tú eres el dueño del carro. Cuando lo pagues, el banco te dio el dinero, un préstamo hipotecario, el banco le paga al desarrollador, al constructor, y tú te quedas en tu vivienda, pero tú estás pagando un seguro, y mensualmente cuando tú pagas lo que tienes que pagar por el apartamento, tú pagas un seguro, hasta de vida, ahí si te mueres se paga todo. Creo que la cosa es así. El banco no pierde. Como decía Hipólito, la banca pierde y se ríe, como dicen en los casinos. Porque por estadística no pierde. Entonces, esto no podía dar de otra manera. Ya dice que no le iba a pagar más que a lo de los 100,000 pesos abajo, que a lo demás para arriba le iban a pagar a sus casas. Ya obviamente el barco estaba haciendo agua, no hay cuarto. Ya fracasó el esquema. Ahí le tenían prendido frente a la casa gomas. Ayer un grupo le caía atrás a uno de la seguridad de ellos, de los grupos de los mantequillas, porque el tigre ahora no aparece. Yo dije, él va a tener que salir de ahí, aunque él no va a poder, porque él no le va a poder pagar a esa gente. Lo persiguieron, qué sé yo, los tigres salieron como la Honda del pájaro malo, como dicen, chocaron y creo que hay dos muertos. Ya usted vea por dónde va la cosa. En un choque, para que tú veas. Entonces, la gente está pidiendo su dinero. ¿Dinero a dónde? ¿Qué dinero? ¿Dinero a dónde? ¿Sabes que tú lo sumas y no te alcanza? No te alcanza. Entonces la gente está reclamando su dinero, la gente se puso ahora furiosa, se lo advirtieron. Dice una señora, hasta apellido Méndez, caramba, tan buen apellido. No reírme porque es doloroso esto. Tanto que mi familia me dijo que no invirtiera en eso, así mismo, en eso. Y mire, estoy aquí desesperada porque me devuelvan mi dinero. Esa señora invirtió, ella cree que invirtió. Ella le donó a Mantequilla 750,000 pesos en un recibito, como cuando van a hacerte un trabajo que tú le dices, fírmeme ahí. Te pagué 25,000 pesos por arreglo de la cisterna. Un papelito. Dice ella, es la primera vez que invierto mi dinero y al parecer será la última vez. Pues sí, doña, será la última. Y en este caso los últimos no serán los primeros. Los últimos son los últimos. Los primeros son los que recibieron el dinero que le entraba de los segundos, de los terceros, de los cuartos. La base de la pirámide, eso es una pirámide. Y ese poquito de arriba recibió ese dinero que fue entrando. Y ellos gastando, y el tipo, una mansión. Le dieron, primero empezaron diciendo que le intervinieron las cuentas que le tenían. Él abrió cuentas personales de ahorro, como tiene usted, como tengo yo, oye, para una empresa. Pero hace como un mes, porque era dinero en efectivo que manejaban. Que decían, él lavando, y yo le decía a alguien, pero concho, pero que lavando ¿cómo? Porque para lavar tú necesitas, ¿cómo tú lavas? O sea, yo compro esto en 800 pesos, después lo vendo, vamos a decir, en 500, y ese dinero me entra a la empresa, y ese dinero, ya yo tengo una tarjeta de crédito, yo tengo un cheque, yo manejo, esos 500 entran lavados. Pero aquí, ¿cómo era que lavaba? Yo no entiendo, o sea, esa parte no la entiendo. No se puede intervenir el regulador porque no es una empresa regulada, no es una institución financiera regulada. Entonces, hasta en una cooperativa la gente sacó todos los cuartos. En Sabana Grande de Boyá, alrededor de 100 millones de pesos sacaron los socios para meterlo en esa superchería.
Y ahí está el lío. Le devolvieron su dinero en las cuentas de ahorro, le permitieron porque se las intervinieron. Pero le dieron su cuarto, pero es que no le va a dar para nada, nunca le puede dar. Y ahí está el grito al pecho ahora, para que usted vaya aprendiendo. Pero es que debieron haber aprendido porque casos como ese ha habido paquete. Ha habido paquete. Yo le digo, de que yo era niño, me recordaban los muchachos cómo se llamaba la cosa en el grupo de San Juanero. Hubo una cosa que se llamó Asofuri, de que Asociación de Futuros Ricos, el mismo engaño. Pero te estoy hablando que eso hace 40, 50 años. Y la gente sigue, todavía viene Juan y Jaya, como dicen. ¿Usted cree que eso aquí hay indios? Pues aquí hay más que indios. O por andar un haitiano por ahí, salen los periódicos a cada rato y que le vendió un lingote de oro. Oye, tú, un lingote de oro a un salta para atrás por ahí. Ahí está, fueron por lana y han salido trasquilados. Qué pena. Y le advertimos y se le dijo. Ahí está. Miren, señores, aquí hay cosas que uno a veces no las comprende o sí las comprende y se hace el loco. Y miren, a mí me dio una risa. Ahora anda el analista al pecho con esto de Margarita, Abel, el PLD, su consulta. Y que anda la gente, bueno, que tanto que critican. Bueno, pero la gente tiene el derecho, como decía el del Licey, le dan cuerda al de las Águilas le dan cuerda al Licey. Esos son ya detalles. Pero miles de comentarios o análisis, buscando en la quinta al pata al gato, sacando una cosa por aquí, unas conclusiones y unas cosas que realmente muchas pues tienen valor, otras son como traídas por las greñas, otras son realmente relaciones públicas y posicionamiento mercadológico de lo que tú quieres, la narrativa que tú quieres colocar para, ¿verdad?, mandar esa señal. Pero usted sabe aquí quién es quién. ¿Quién es quién? Hay programas que son abiertamente parcializados. Y obviamente en función de eso es que hacen sus anales. Como decía una tía mía, hacemos unos anales ahí de la sangre de la cosa, los análisis esos que hacen. Pero aquí, ok, como digo, todos nos conocemos. Pero cuando uno ve cosas como esta, dice, pero ¿de dónde? ¿Pero y qué fue lo que le dio? ¿Votó un cambio? Pancho Álvarez, ex coordinador de Participación Ciudadana. Participación Ciudadana, la cosa de Juan Bolívar y de ese grupo, que están en el gobierno, el de compra y contrataciones, Castillo, Pimentel, Carlos Pimentel, de ahí, etcétera. Hay muchos, pero está bien. Juan Bolívar, embajador en España. Participación Ciudadana en las elecciones, por lo general, hasta hace unas encuestas a boca de urna. Siempre se les ha visto el refajo con una inclinación hacia un determinado sector por las afinidades que sea, primaria, relaciones, educación, formación, lo que sea. No son tan independientes como, digamos. Para las primarias del PLD, la del 6 de octubre del 19, del engaño a Leonel, dijeron en el 30% de las mesas hubo fraude, todo lo que se pasó ellos lo señalaron. Pero lo que digo, ellos hacen de árbitro en cierto modo, de tercero, vamos a decir que imparcial, como si fueran, sin ser los jueces oficiales, pero velan porque que si los gafetes, que si se permitió votar, y ellos hacen una evaluación que en cierto modo tiene algún peso. Yo por eso me asombran estas declaraciones de Pancho Álvarez, el abogado Pancho Álvarez, Francisco Álvarez, ex coordinador de participación, quien, oigan ustedes, advierte al PRM sobre posible acuerdo Leonel y Abel. Oye, ¿qué te importa a ti si esos dos tigres, vamos a decirlo así para que quede bien, se deciden unir? Oye, ¿qué tienes tú que ver con eso, señor? Oye, ¿tú eres del PRM? ¿O de la Fuerza del Pueblo? ¿O del PLD? Para tú estar bailando en ese sancocho.
Yo te digo a ti que dejan ver refajo es. Advirtió, oiga la palabra, advirtió, o sea, él está como en pánico. Pero ni siquiera el presidente Abinader está en esa situación. Advirtió al PRM que deben evitar ir a segunda vuelta. Oigan ustedes, él es ahora asesor electoral, el de Participación Ciudadana. Advierte al PRM que debe evitar ir a una segunda vuelta. ¿Y qué sugiere él? Que modifiquen la Constitución. ¿Qué sugiere él? Que porque el PRM está haciendo lo que tiene que hacer, su campaña, su gobierno. Lo importante, lo que tiene que hacer el presidente Abinader es hacer un buen gobierno. Si hace un buen gobierno, va a recibir la buena pro de la población. Advirtió que debe evitar ir a segunda vuelta porque el PLD y Leonel se pueden unir. ¿Y cuál es tu problema con que se unan? ¿Tú entiendes con lo que le quiero decir? Ya. Usted como contador, usted de la bocinita de la mañana, o de lo del que llamen por aquí el mediodía o allá, que tienen sus posiciones muy claramente definidas. Usted se supone que Participación Ciudadana, que para las elecciones van a hacer unas cosas ahí de observadores, que le dan unos gafetes, y van mesa por mesa. Entonces, caramba, vamos a guardar las apariencias al menos. Entonces quieren andar opinando de todo en los medios y privando, que la medida de coerción y el otro de finjo, que tal cosa, pero cuando el hermano hizo el desastre en la Junta Central Electoral, ahí salió a apoyarlo. Porque decía, a veces decían que era buellón, que esto era un muladar, esto era un cabaret de teatreros. Él usaba unas frases muy rimbombantes. Miren esto, ¿usted se da cuenta? Porque a usted qué le importa si Leonel se junta con el PRM o se alía con el PLD o se alía con el Reformista o con el otro o con quien le dé su maldita gana, excúsenme la palabra. ¿Qué le importa a usted eso? Si Abinader se alía con Leonel o con Abel, o Abel se alía con Leonel y con Abinader, con quien quieran. ¿Cuál es su problema con eso? No, debe evitar que haya una segunda vuelta. Oye tú ahora, ¿y qué tú propones? A lo mejor deben nombrarte a ti asesor estratégico de campaña, que quite a mi amigo Mauricio y a mi camarada, que estudió allá donde yo estudié también. Después no me sustituyó a mí, sustituyó a Felucho ahí en refinería. Por Dios, ¿ustedes se dan cuenta? Es que no. Porque todavía yo aquí lo hago. Porque todo el mundo sabe, tengo mi simpatía, pertenezco a una agrupación, pero yo trato yo aquí no hago esa política. Cuando yo he tenido que ser vocero, soy y he sido de los mejores, porque aquí si uno no dice las cosas, tampoco, aquí nadie reconoce. Todavía yo lo hago y me luce. Simplemente me convertiría, ¿verdad?, en una bocina de resonancia, como todos esos que andan por ahí que le dicen bocinas, una caja de resonancia, pero no lo hago. Advierte al PRM que tiene que irse en primera vuelta. Por eso quería Bolsonaro irse en primera vuelta. En Brasil va a haber segunda vuelta. ¿Y cuál es el problema? Ay, que se puede unir el PLD y la Fuerza del Pueblo, pero también se pudiera unir si queda, vamos a suponer, escenario, presume uno que en primera posición quede Luis Abinader por el gobierno, porque, ¿verdad?, es la primacía. Y las encuestas lo colocan, ahora mismo presentan a Leonel Fernández en segundo lugar, muy cercano, y queda Abel en tercera. Por ejemplo, un escenario. Así como negocia Leonel con Abel, puede también Abinader negociar con Abel. Pero que supongamos otro escenario, hipotético también, que en lugar de Leonel en segundo lugar quede Abel y Leonel quede en tercero. Para decir algo, la Fuerza del Pueblo.
Por así como Abel puede negociar con Leonel, puede también el presidente Abinader negociar con Leonel. Esos son escenarios. El tercero, que sería muy poco probable, para no dejar de analizarlo, pues lo analizaría. Que quede fuera de competencia el gobierno, como ha sucedido en otras ocasiones, pero no parecería. Y que queden Abel y Leonel en primero y segundo lugar, vamos a suponer. Y no se vaya ninguno. Y haya que negociar con el gobierno. Esa negociación lo puede hacer tanto Abel como la puede hacer Leonel. ¿Qué es lo que tú estás hablando de eso? Como que es una cosa como que no, espérate, las 7 plagas de Egipto que van a llegar, tiene que irte en primera vuelta, porque si no, se pueden unir aquellos dos. Dejando ver el refajo, convirtiéndose en una gallareta más de los medios políticos. Entonces le digo, aquí hay gente que no se le puede presentar un micrófono, de una vez le da una incontinencia y quieren estar opinando de todo. Entonces usted de participación ciudadana, y participación ciudadana es de las instituciones que va a las elecciones y anda con un gafete y que actúa y que hace hasta unas encuestas a boca de urna. Está bien que están enganchados muchísimo en el gobierno, pero en el gobierno mío, si yo llego a ser presidente, algún día también lo voy a enganchar, porque ustedes se engarranchan como quiera, de reguindado, nunca se quedan atrás. Se reguindan ahí, como sea, como los pitchers de la guagua. Pues ustedes nunca se van a quedar, porque lo de ustedes, tú sabes cómo es, y siempre tienen prestigio, pero no pierdan la compostura. ¿O cómo es la cosa? Bien, bueno, hay que mencionarlo eso, porque aquí hay mucha gente que tiene unos bonos y unas autocalificaciones, como yo les decía los otros días, que pero los apóstoles de la moralidad, el que esté en contra de la Cámara de Cuentas es porque apoya la corrupción. ¿Y de dónde a ti te dieron ese título? Que usted es un saltapatrás ahí, que los otros días era relacionador público de cosas por allá y hacía de todas las cosas que critica. Ahora, porque no, ese maniqueísmo no va. Y si usted no es actor beligerante político, ni es de la Fuerza del Pueblo, ni es del PLD, ni es del PRM, que lo que hace es recomendando y dándose golpe en el pecho. Manténgase por lo menos como lo que son. Guarde las apariencias. Sus predilecciones usted las puede tener. Entonces ahora cuando él hable en virtud él forma parte de un consejo de participación ciudadana. Nada, descalificado totalmente. Es más, la misma participación ciudadana debiera referirse al respecto, porque que este está actuando, no es el coordinador, pero es como si fuera. Porque eso es igual, cuando hablan ellos son siempre y permanecen de un consejo ahí consultivo, qué sé yo, que son los jefes, los que mandan. Bueno, por otro lado, ya para salir de esos temas, el caso Falcón, estaban entrevistando al fiscal de Santiago que lleva el caso, Osvaldo Bonilla, dice que se están solicitando el decomiso de unos 200 inmuebles, que se han inmovilizado más de 500 millones de pesos, que miles de pruebas depositadas, que es uno de los casos más importantes de lavado de activos, contrabando de droga y todo ese tipo de cosas, que están... Allá hay 31 personas físicas y 39 personas morales, o sea, empresas. Se quejan de que le están liberando las medidas de coerción. Ahí está, eso es el que fue funcionario, Juan Maldonado, que un juez ahora recientemente le cambió la cosa. Y dice el fiscal Bonilla que un grillete, una presentación periódica no garantiza que un imputado de esa categoría, se refiere al crimen organizado, se presente a una próxima audiencia, o que en caso de que esté viendo que que lo van a condenar, que esté todo tirándose para ese lado, no se desaparezca. Ese es un punto. Tiene un buen punto, realmente, entre villas y castillos y de todo lo que han incautado, ahí está, 200 inmuebles, estaciones de combustible. ¿Ustedes se recuerdan ese caso?
el caso con el funcionario ese de la unidad esa de Probarrio, qué sé yo qué, que Juan Maldonado, y los otros. Bien, hay como 5 todavía prófugos, pero se quejaba el fiscal. Entonces, ese es un punto que debiera dársele quizás alguna atención, porque no es lo mismo el crimen organizado, el lavado y ese tipo de cosas que, digamos, las simples cosas de corrupción que están conociéndose y que, digamos, están pidiendo que le varíen la medida de coerción, ni siquiera los han hecho. En el caso de Jean Alain lo ratificaron ayer o antier, y en el caso de ese señor Maldonado le liberan la medida de coerción. O sea, no sé si es por tiempo o algo. Bueno, soltamos ese tema. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.